Hola, soy Temoris Greco y voy a leerles este último artículo que acabamos de publicar en Mundo Abierto por Temoris Greco. Para quienes no tienen tiempo o les viene mejor que escucharlo o verlo en lugar de leerlo. Se titula ¿Se están peleando Biden y Netanyahu por Gaza? ¿Cómo es que Biden criticó a Netanyahu? Bueno, pues el martes 12 de diciembre el presidente estadounidense Joe Biden hizo unas declaraciones que sorprendieron a muchos porque fueron críticas hacia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su guerra contra Gaza. No deberían haber sorprendido a nadie. De hecho, se sabía que iba a llegar el momento en que Washington empezara a tirar de la rienda de Israel. Y también se esperaba que Netanyahu enfrentara a Biden. El estadounidense habló en un evento de recaudación de donaciones para su campaña de reelección. Algo significativo porque le da un marco de interés político personal del propio Biden. El estadounidense, advirtió Biden que el gobierno israelí está empezando a perder apoyo, así lo dijo, lo cual implica el apoyo también del propio presidente Biden. Y nuevamente cito entre comillas lo que dijo Joe Biden, por su campaña indiscriminada de bombardeos. Esta descripción se aparta de lo que Biden había dicho antes. Todo este tiempo había aceptado sin reparos la narrativa oficial israelí de que su ejército respeta a la población civil. Y se ajusta en cambio a las denuncias de organismos internacionales que han constatado que la aviación israelí está barriendo con todo. Después, Biden dijo que Netanyahu es un buen amigo, pero tiene que cambiar y cambiar su gobierno, que es el más ultraderechista de la historia de Israel. Nuevamente cito, pues ese gobierno no le permite moverse. Biden mencionó incluso a Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad que propone abiertamente hacer una limpieza étnica en Gaza. Además, Biden señaló que después de la guerra debe materializarse por fin el compromiso de los acuerdos de Oslo de 1993, la creación de un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza. Esta diferencia entre Biden y Netanyahu es fundamental. Horas antes del discurso de Biden, el israelí había declarado: quiero dejar muy en claro mi posición, no voy a permitir que Israel repita el error de Oslo. Ese mismo día, la Asamblea General de la ONU votó masivamente para exigir un cese al fuego inmediato. Israel, Estados Unidos y 8 países fueron los únicos que se opusieron contra 153 naciones a favor. Al rechazar ese resultado, Netanyahu también le contestó a Biden. Continuaremos hasta el final, dijo. Lo digo ante la presión internacional, nada nos detendrá. Para entender qué es lo que está pasando entre Biden y Netanyahu y por qué esto era algo que se esperaba, revisemos algunos antecedentes. ¿A qué se debe la estrecha relación entre Estados Unidos e Israel? En sus primeros años, Israel confió en la protección de Gran Bretaña y de Francia. En 1956, sin embargo, en la guerra de esos 3 países contra Egipto por el control del Canal de Suez, la presión de Washington y Moscú forzó su retirada de la península del Sinaí y la devolución de esta península a El Cairo. Fue así que Tel Aviv entendió que para subsistir en la región no le bastaba apoyarse en Londres y París, lo indispensable era alinearse con Estados Unidos. Y a su vez extendía su influencia a Medio Oriente en plena Guerra Fría. A través de la poderosa organización de lobby AIPAC, los grandes capitales judíos estadounidenses canalizan recursos a las campañas de candidatos, sobre todo demócratas, pero también republicanos, que así les deben el apoyo. El compromiso de AIPAC con Israel garantiza que los intereses de este país sean prioridad en Washington. En años recientes, otros lobbies judíos más críticos con Israel han tratado de abrirse paso, pero las mayores fortunas siguen en AIPAC. ¿Washington hace lo que quiere Israel? No. Le pone algunos límites. Estados Unidos es como el padre bully que está orgulloso de su hijo bully, pero también sabe que de vez en cuando tiene que llamarlo al orden. Con la guerra con los palestinos, los gobiernos israelíes asumen que Washington les dará cierto tiempo para lograr tantos objetivos como puedan antes de que empiece a tirar de la rienda y lo obedecen. ¿Cuál es la situación de Biden? La aspiración reeleccionista del presidente estadounidense ya enfrenta un gran reto por parte de Donald Trump.
Además, la guerra en Gaza no afecta al Partido Republicano, que apoya sin límites a Netanyahu, pero sí al Partido Demócrata, sí afecta al Partido Demócrata. Es un problema interno en toda regla. La comunidad judía a favor y en contra de Netanyahu está dentro del partido, lo mismo que la musulmana, la izquierda y el pacifismo. Biden tiene que balancear las presiones de AIPAC con sus millones de dólares para campañas, con las de los rivales y los enemigos de esa organización, que ya forman una disidencia que podría desmovilizarse en las elecciones o incluso activarse en contra de Biden. La cadena CNN ha advertido que la comunidad árabe estadounidense es indispensable para que Biden gane estados clave como Michigan y también en Virginia, Ohio, Georgia y Texas. Para muchos será intragable hacer campaña por el gran cómplice de las matanzas en Gaza. Pero si no consiguen impulsar una precandidatura alternativa suficientemente fuerte para arrebatarle la estafeta a Biden y además ganar la presidencia, corren el riesgo de abrirle el paso a Donald Trump. ¿Qué costos tiene la guerra en Gaza para Estados Unidos? En los primeros días, la brutalidad de la ofensiva de Hamás del 7 de octubre provocó una reacción unánime de apoyo a Israel en las potencias occidentales. Pero la masividad de la violencia israelí la ha erosionado mucho, como advirtió Biden. No solo con la crítica del presidente español Pedro Sánchez, sino con la división de los 5 ojos, los aliados más cercanos de Washington. Una votación del Consejo de Seguridad de la ONU por el cese al fuego. Estados Unidos logró descarrilarla con su veto, pero quedó en soledad porque Londres optó por la abstención. Sus otros 3 mejores amigos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, de plano se pasaron al lado contrario al presentar una declaración conjunta que decía que el precio de derrotar a Hamás no puede ser el sufrimiento continuo de todos los civiles palestinos. Biden ya lanzó sus primeras llamadas de atención. ¿Netanyahu le hará caso? Antes de que Biden hiciera lo anterior, los analistas israelíes se preguntaban cuánto tardaría en hacerlo y anticipaban que Netanyahu, a diferencia de otras ocasiones, esta vez presentaría resistencia e incluso buscaría un conflicto con Biden. Ya hace un mes, por ejemplo, Alon Pinkas, el experto en Estados Unidos del diario israelí Haaretz, advirtió que Netanyahu pone a Israel en curso de colisión con Biden por la guerra en Gaza. En un artículo con ese título, argumentando que, como en la fábula del escorpión y la rana, el primer ministro Netanyahu inevitablemente aguijonará en el lomo al presidente Biden. Netanyahu pasará a la historia como el gobernante responsable de los errores que facilitaron que jamás le haya dado a Israel el golpe más doloroso en su existencia. Su carrera solo durará tanto como la guerra, pues al terminar le pasarán la factura. Y como siempre, sus prioridades no son las de su país, sino las propias, las de él mismo. El mandatario israelí describe este conflicto como la segunda guerra de independencia de Israel, explica Alon Pinkas, colocando a Gaza en un contexto histórico y épico, como un evento que le convertirá en un líder de guerra con grandeza y gloria. Una guerra que se prolongue, cree Netanyahu, le permitirá aliviar la crítica y permanecer en el poder, así como repartir culpas deshaciéndose de toda responsabilidad. Netanyahu ya ha acusado a los militares y a los servicios de inteligencia de haber sido los que fallaron. Pero esto no es suficiente, concluye el analista de Haaretz. Netanyahu, dice, necesita mostrar que cuando había llevado a Israel al borde de una gran victoria de cambio histórico y regional, fue detenido por un gran poder. Solo un hombre llena esa descripción, Joe Biden. Por eso está exacerbando los ya divergentes intereses de Estados Unidos e Israel. En conclusión, esta vez es diferente. Estados Unidos trata de tirar la rienda, como siempre, en el momento en que estima que sus intereses se ven afectados. Pero ahora se topa con un Netanyahu que no solo no es como otros primeros ministros, sino que es muy distinto del mismo Netanyahu de años antes, cuando se sentía cómodo manipulando a su antojo la política israelí. Este es un Netanyahu acorralado, está cerca de perder el poder, está pasando a la historia como el peor gobernante de la historia de Israel. Netanyahu no está actuando por el bien de Israel, sino por su propia sobrevivencia, dijo Haaretz en un editorial que se titula Biden, el problema es Netanyahu. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Suscríbanse, acuérdense, a Mundo Abierto.